Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Quisiera que en esta hora usted y yo juntos abriéramos nuestra Biblia en el profeta Jonás. Y estos 4 capítulos de Jonás están llenos de una gran enseñanza. Y yo dijera de un proceso de cómo Dios preparó a Jonás para el servicio. Y cómo muchas veces los que servimos al Señor también podemos sacar muchas profundas enseñanzas de la vida de Jonás, de cómo Dios trató con él, de cómo Dios pudiera tratar con nosotros, cómo podemos ver los propósitos de Dios para aquel que Él llama, el trato de Dios para con aquel que Él llama y el amor de Dios por el cual Dios nos llama a usted y a mí, el amor para otros, porque Dios nos llama para servirle a Él y sirviéndole a Él es que servimos a otros, o pudiera decirse que al servir a otros estamos sirviendo al Señor. Jonás capítulo 2 versículo 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y me gustaría, más que compartir con ustedes un análisis o un pensamiento acerca de Jonás, ver un desarrollo que leí en algún lugar y me gustó y quiero compartir con usted acerca de cómo Dios preparó a Jonás para el servicio, para lo cual estaremos juntos, usted y yo, si me lo permite, leyendo varios versículos de el profeta Jonás, y esto nos va a ir llevando a un desarrollo de cómo Dios trató con este profeta tan interesante. Primero, podemos ver la orden de Dios en el versículo 2 del capítulo 1 para Jonás. Leamos juntos usted y yo ahí donde usted se encuentra. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí podemos ver cómo el Señor le dice a Jonás que se levante y que vaya a Nínive, y le dice a aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Le dice que vaya y le dice la razón por la cual él quiere que vaya. Ahí está la orden de Dios. La pregunta para usted y para mí: en alguna ocasión, específicamente, usted y yo también hemos recibido alguna orden de parte de Dios, algo que Dios nos ha pedido a nosotros. Medite, porque estoy seguro que alguna vez Dios le ha pedido a usted que haga algo a favor de alguien. Dios le ha pedido a usted que sirva tal vez en algún ministerio, que ejercite el don que Dios le ha dado o el talento que Dios le ha dado. Tal vez Dios ha hablado a su corazón y le ha dicho que haga tal o cual cosa. Yo recuerdo una vez cuando en mi corazón, muy de mañana, en los días más de mayor escasez económica en mi vida, yo tenía ya por 3 días $50 que no los quería cambiar, porque decía: si yo cambio estos $50 se me van a hacer nada. Y ante mi crisis que ya pasaba por meses, yo guardé ese dinero, hermanos, y era la mañana de Acción de Gracias, del Día de Acción de Gracias que se celebra en los Estados Unidos. Y muy de mañana, a las 6 de la mañana, estaba meditando yo y sentí tanta fuerza en mi espíritu que me decía: todo lo que tienes, ese dinero que tú tienes ahí, que has guardado por 3 o 4 días, en mi espíritu, no es de las veces que Dios me ha hablado claramente a mí en mi espíritu, pero sentí una gran fuerza en mi espíritu. Y entonces yo dije: es Dios quien está poniendo ese sentir en mí. Hermanos, yo no tenía más que ese dinero. Y cuando le dije a mi esposa: ¿sabes que esto me ha pasado? Y no solo eso, vamos a agarrar de nuestra alacena, donde no había demasiadas cosas, esto y esto y esto y esto, y lo vamos a ir a llevar a tal lugar. Hermanos, hicimos eso antes del mediodía. Tomé ese billete, lo doblé,
mi esposa tomó una bolsa con algo de mandado y tomamos a nuestro hijo Rubén, que tenía 1 año, ahora tiene 24 y está detrás de esta cámara, y nos fuimos a ese lugar y llevamos eso que Dios había puesto en mi corazón. Y ahí quedó todo. Pasaron como 15 años, hermanos, y un día yo recibo una carta que guardo todavía y que me hace llorar cada vez que la leo, de lo significativo que fue esa ofrenda que llevamos a esa casa. Y las palabras que ahí se dicen, porque guardo esa carta, es, entre otras cosas, no hay duda, dice esta hermana, que Dios les guió a ti y a tu esposa para llevarnos esa ofrenda, porque ese día de acción de gracia nosotros literalmente no teníamos nada que comer. Habíamos comido el día anterior, pero ese día no teníamos nada que comer. Y no ha habido un día de acción de gracias en estos que han pasado en que nosotros no nos recordemos en oración, mis hijos y yo, con gratitud de ustedes. Dios, hermanos, habla, Dios da órdenes. Dios le ha puesto a usted también algún sentir. Dios le puso esta orden a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive. Pero luego vamos a ver ahí mismo, de los versículos 2 al 11, qué es lo que Jonás hizo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, que algunos creen que es la España moderna, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella. Por cierto, si Tarsis es España, pues yo espero de hoy en 2 semanas aterrizar precisamente en España, país el que he visitado mucho y muchas veces, pero que hace mucho no voy. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla por ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Qué podemos ver aquí? En el versículo 1, la orden de Dios a Jonás: ve a Nínive. De los versículos 2 al 11 podemos ver la desobediencia de Jonás, y vemos a Jonás tomando su propio camino. ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido algo y nosotros le desobedecemos? Y nosotros queremos buscar nuestro propio camino, nuestras propias propuestas, o hacemos una interpretación errónea de lo que Dios nos ha dicho, de la orden de Dios, y tratamos de acoplarla a nuestro sentido, a nuestro interés. Vamos a leer ahora la escuela de Dios para Jonás, versículos 12 al 17. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos.
Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta escuela de Jonás no fue nada fácil para Jonás, ni lo es para nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos habla y nosotros desobedecemos? Y en nuestra desobediencia pagamos el precio de las consecuencias a nuestra desobediencia. Y medito en este pasaje donde dice que un gran pez se comió a Jonás. Y un día mi papá me compartió que mi cuñado Alex, que es el que está aquí tras de esta pared controlando el sonido, que le dijo a alguien a Alex: ¿sabes qué? Eso suena increíble, que un pez se tragó a Jonás y que después de 3 días lo vomitó. Y mi cuñado Alex, que está aquí tras el sonido, le contestó: mira, tú no crees eso. Pues yo, si la Biblia dijera que Jonás se tragó al pez, yo lo creería. Amados, nunca olvido, Alex, esa expresión que mi papá me dijo de ti, siempre la medito en ella y me alienta. Eso es creer en la palabra del Señor. Es que lo que Dios dice, así es, porque queremos razonar esta Biblia, y la Biblia, hermanos, no se puede razonar en todos sus aspectos. Hay cosas que con el razonamiento y la lógica las podemos entender, pero la Biblia no se escribió para el razonamiento humano ni para la lógica humana. La Biblia, la palabra de Dios, se escribió para que aquel que la escudriñe se llene de fe, reconozca que necesita perdón de pecados, que necesita de Jesucristo. Y la palabra de Dios se escribió como el manual para nosotros, como la herencia, como el testamento. Por eso dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es una herencia para nosotros. Y en este testamento, en esta palabra de Dios, pues se nos habla de la escuela de Jonás. Pero vamos a ver ya en el capítulo 2, versículos 1 al 9, después de la escuela, el arrepentimiento y la oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Qué hermoso. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, y el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Cuántas veces usted y yo recibimos una orden de Dios, la desobedecemos, y Dios nos lleva a esa escuela difícil de pruebas y luchas, y aún perseveramos, persistimos en obedecer la palabra del Señor? Criticamos muchas veces la desobediencia de Jonás. Nuestra mente natural tiende a pensar en Jonás, aquel que desobedeció a Dios. Pero si usted y yo analizamos lo que dice estos versículos 1 al 9 del capítulo 2 de Jonás, qué oración tan preciosa, qué oración tan llena de fe, qué oración tan
centrada en verdaderamente quién es Dios y sus propósitos. Qué oración tan centrada en la necesidad del hombre. Qué oración tan centrada en que este hombre, Jonás, fue a su Dios y reconoció que él había faltado a Dios y reconoció su condición, pero reconoció que la única posibilidad para él era su Dios. Esta oración de estos versículos 1 al 9 nos hablan de un verdadero arrepentimiento y de una oración enriquecedora. Amados, no podemos, sino verdaderamente cuando leemos esta oración en estos versículos del 1 al 9 en Jonás, meditar muchas veces en muchos aspectos de nuestra vida y lo que nos conviene hacer también al ser confrontados con las muchas faltas que usted y yo tenemos. Y vemos ahí mismo en el versículo 9 de este capítulo 2 esa gratitud y esta alabanza de parte de Jonás. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Usted y yo en todo tiempo debemos manifestar nuestra gratitud al Señor. En todo tiempo usted y yo debemos alabar al Señor. Jonás lo hizo y usted y yo en esta época, en este tiempo que a usted y a mí nos toca vivir, debemos manifestar nuestra gratitud a Dios. Debemos manifestar nuestra alabanza a Dios. Y vamos al capítulo 3, versículos 1 al 3. Y dice así la palabra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Vino la palabra de Jehová nuevamente, un nuevo llamado al ministerio. Vino la palabra de Jehová a Jonás una vez más, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios le habrá dicho a usted alguna vez que haga algo y no lo ha hecho. Pero Dios en su amor y en su paciencia vuelve con insistencia a hablar a su corazón, a su espíritu, a su oído. Dios tiene planes y propósitos para nosotros. Hermanos, yo estoy seguro que a mi persona Dios le llamó al ministerio desde que yo era un niño. Pero por alguna razón anduve de un lado a otro. Fui periodista. Estudié ingeniería civil. ¿Qué no hice, amados hermanos? Cosas legítimas. Cosas legítimas. No puedo hablar que me tiré al mundo, me tiré a la borrachera, me tiré a la perdición. Humanamente mi deleite más grande era con mis 2 amigos, comer en el mejor restaurante de mi ciudad todos los días. Alex también lo sabe, mi cuñado. Ese era mi deleite. Pero ¿sabe qué? Habiéndome Dios llamado desde niño al ministerio, yo me gustó el periodismo, abracé con todo mi corazón esa carrera. A los 18 años fundé y edité un periódico semanario que solamente concluyó su edición hasta que yo me vine a los Estados Unidos. Estudié con mucha dificultad porque no era mi carrera y la estudié, ingeniería civil. Y me vine a este país porque yo quería aprender inglés y quería viajar por todo el mundo. No aprendí el inglés ni lo he aprendido del todo, pero sí he viajado por medio mundo y muchas veces. He sido un viajero incansable. Me gusta mucho viajar. Pero ¿sabe qué? En todo eso desobedecía el llamado de Dios. Pero un día Dios volvió a tocar mi corazón. Ya tenía 35 años. Y no pude más. Me inscribí en el Instituto Bíblico de La Puente en California de las Asambleas de Dios, graduándome a mis 38 años y comencé el ministerio pastoral que Dios me había llamado a él muchos años atrás, décadas, lustros atrás, porque Dios, hermano, nos da oportunidades. Y a 8 años de mi ministerio, Dios hace un nuevo llamado para que compartiésemos la palabra del Señor a través de la televisión, algo que no estaba
pero para nada en mi mente y en mis pensamientos, por lo difícil, por lo caro, por lo costoso, por el esfuerzo titánico que significa estar en la televisión. Pero después de 8 años de estar en el ministerio pastoral, Dios usa al doctor Juan Bruno Camaño, a quien tengo una muy profunda gratitud. Dios le usa para llamarme para trabajar en la televisión. Dios creyó en mí, el doctor Juan Bruno Camaño creyó en mí. Ya han pasado 12 años de intenso trabajo, pero de obediencia, y aquí estamos llevando a ustedes el mensaje de la palabra de Dios a través de la televisión, porque Dios, amados hermanos, nos da segundas oportunidades. Dios nos llama a un nuevo ministerio. Dios tiene siempre cosas nuevas para nosotros. Así es de que usted prepare también su corazón. Jonás recibió un segundo llamado, una segunda oportunidad y obedeció. Y Jonás tuvo éxito y fue revestido de esa unción. Versículos 4 al 9 del capítulo 3 dice así: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguno, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Ahí tenemos un mensaje breve pero lleno de éxito de parte de este profeta. Pero vamos a ver cómo concluye esta historia. Una nueva escuela para Jonás. Versículos 1 al 11 del capítulo 4 dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es cierto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de sus males, de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Podemos ver en todo esto el desarrollo del ministerio que Dios llamó a realizar a Jonás. Primero dijimos, ahí está la orden de Dios. Segundo, la desobediencia de Jonás. Tercero, la escuela de Dios. Luego el arrepentimiento y la oración de Jonás. La gratitud y la alabanza de Jonás. Y luego un nuevo ministerio. Podemos decir revestido de éxito. Porque Jonás fue y proclamó a Nínive que Nínive sería destruida, y la ciudad entera se arrepintió.
Pero Jonás se enojó por su éxito. Es incomprensible pensar, porque todos los que predicamos la palabra del Señor queremos que la palabra que predicamos cumpla el propósito por el cual Dios la envía. Así es de que Dios, aún en medio de la adversidad, en medio del enojo, Dios usó a Jonás para que Nínive no fuera destruida. Pero Dios llevó en un proceso también a Jonás. Qué tremendo, amados hermanos, que aún en medio del enojo, la palabra de Dios cumple su propósito. Tal vez usted y yo no predicamos la palabra de Dios enojados, pero tal vez la predicamos muchas veces aún en medio de nuestras dificultades, aún en medio del cansancio, de la adversidad. Predicamos esta palabra porque sabemos que no es la adversidad ni las circunstancias las que cumplen el propósito, sino es la palabra de Dios cuando se predica. Leí algo hace mucho tiempo que impresionó mi corazón. Predicamos esta palabra sabiendo que la bala que dispara el fusil del soldado que está caído, la bala que dispara el soldado que está en el suelo, tiene el mismo poder y la misma fuerza que la bala que dispara el rifle del soldado que está de pie. Podremos usted y yo estar en mucha necesidad, en angustia y dificultad como siervos de Dios, pero sabemos que si predicamos esta palabra, cumplirá el mismo propósito por el cual Dios la envía. Dios le bendiga. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 9280, o a los teléfonos 323-567-7777.